El día de ayer, las democracias occidentales, representadas en una de sus instituciones más importantes, que es la Corte Internacional de Justicia de La Haya, le dieron la espalda al Estado de Israel, emitiendo una orden de aprehensión contra su primer ministro, Benjamin Netanyahu, y contra quien fuera, hasta hace 2 semanas, el ministro de Defensa, Yoav Gallant, por supuestos crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos en el marco de la guerra entre Israel y Palestina. Junto con ellos también se busca detener al líder militar de Hamás, que de acuerdo con Israel ya fue neutralizado en agosto de este año. Se trata de Mohamed Deif, responsable de los delitos de asesinato, exterminio, tortura, toma de rehenes, violación y otras formas de violencia sexual. Aunque esta orden de arresto es vinculante, el Tribunal Penal Internacional no cuenta con una fuerza de la policía para llevar a cabo la detención y así tendrá que depender de las naciones miembros para llevar a cabo la aprehensión. Israel, Estados Unidos, China y Rusia no forman parte de este tribunal, por lo que parece difícil que Netanyahu y Gallant sean detenidos. Sin embargo, esta medida aísla al gobierno de Israel de alguna forma, le quita movilidad a su primer ministro y, por lo tanto, le quita posibilidad de maniobra en un contexto de guerra. Y discursivamente hablando, es un golpe contra Israel. Las reacciones internacionales pues, han estado divididas, ¿no? Estados Unidos, por ejemplo, condenó de manera tajante esta orden de aprehensión, asegurando que hubo prisas por parte del fiscal en solicitar órdenes de detención y que hubo errores que llevaron a esta decisión. Pero el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, pidió que las órdenes sean respetadas, que sean aplicadas, asegurando que no es una decisión política, sino una decisión judicial. Y dentro de Israel, por su parte, Benjamin Netanyahu sostuvo que su orden de aprehensión es un acto antisemita que tiene el único objetivo de disuadir a Israel para no usar su derecho a defenderse de manera legítima contra enemigos que pretenden destruirlos. Cierro comillas. Y añadió que es absurdo acusar a Israel de genocidio cuando es el propio Estado de Israel el que se está defendiendo de un enemigo que sí está tratando de cometer un genocidio a los judíos, y además criticó a la Corte Internacional de Justicia señalando que aun cuando fue establecida para proteger a la humanidad, se convirtió en enemiga de la humanidad. Netanyahu apeló al derecho que tienen todas las naciones democráticas de defenderse contra el terrorismo asesino y remató su declaración sosteniendo que Israel seguirá defendiéndose. Y hay que tener presente que dentro de Israel hay opositores a Netanyahu que incluso ellos han condenado esta sentencia, esta orden de aprehensión. Y es que llama la atención que por primera vez en la historia el Tribunal Penal Internacional pretende sentar en el banquillo de los acusados a una autoridad pro-occidental, cuando en teoría este organismo se creó precisamente para defender los valores occidentales, es decir, la democracia, la libertad. Ahora Netanyahu se suma a una lista de hombres como Vladimir Putin, Omar al-Bashir y Said al-Islam, que atraviesa aquella región del mundo, Medio Oriente. Al mundo entero, incluyendo al Estado de Israel, le duelen las bajas de civiles, entre ellos mujeres y niños, que ha habido en la Franja de Gaza. El conflicto entre Israel y Palestina ha provocado una crisis humanitaria que debe terminarse lo antes posible. Sin embargo, el origen de esta guerra pues fue un atentado, una masacre, un atentado terrorista. 7 de octubre de 2023, esa fecha tampoco se olvida ya, cuando el movimiento de resistencia islámica, mejor conocido como Hamás, un grupo antisionista y antisemita, lanzó más de 4.300 misiles contra Israel, disparó contra los asistentes, en su mayoría jóvenes, al Festival de Música Electrónica Nova,
dejando más de 1.400 personas muertas y 250 israelíes y extranjeros que fueron tomados como rehenes. Y tampoco hay que olvidar que a lo largo de la guerra Hamás ha utilizado abiertamente la estrategia de mezclarse con los civiles y de usar a la gente de a pie, mujeres y niños incluidos, como escudos humanos, con el objetivo de aumentar las bajas civiles y, por lo tanto, de obstaculizar la labor del ejército israelí. Sin lugar a duda, lo lamentamos y habrá quienes condenen los posibles excesos y las víctimas colaterales que ha dejado la guerra. Es doloroso. Pero muchos se preguntan si el Tribunal Penal Internacional no está cometiendo una equivocación a comparar a Benjamín Netanyahu, encargado de la legítima defensa del territorio israelí, con las actividades de un grupo terrorista como Hamás, que ha asesinado, secuestrado, masacrado y violado a inocentes y que tiene la política expresa, ¿no? Está en sus principios de erradicar a Israel e incluso de eliminar a los judíos. En un contexto de guerra donde hay enfrentamientos en zonas urbanas y donde los terroristas han utilizado a la población para esconderse, ¿no? Es muy difícil que no haya bajas civiles, pero hay que trabajar de manera consistente por minimizar estas pérdidas de vida, por no cometer excesos tampoco en el uso de la fuerza. Pero me pregunto y les pregunto, ¿es lo mismo esto que cometer un genocidio o una masacre indiscriminada contra civiles indefensos? El caso es que el mundo entero tiene los ojos puestos en Medio Oriente. Occidente tiene que trabajar por promover la paz y por tratar de proteger la vida de las personas y los derechos humanos. Y la pregunta queda abierta: ¿cómo combatir al fundamentalismo? ¿Cómo reaccionar ante grupos terroristas que buscan la destrucción de un Estado? Porque más allá de errores o de excesos que pueda haber cometido Benjamín Netanyahu, está rodeado de enemigos que están dispuestos a atentar contra la vida de su pueblo. Y mientras tanto, la guerra continúa, por desgracia, y parece que va a continuar por largo tiempo. Yo soy Adela Micha. Bueno, ¿ya lo tenemos? ¿Ya? Vamos a hacer contacto.